Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Hoy tenemos una nueva entrega, dado que estamos en una nueva etapa de la pandemia. Estamos todos reincorporándonos a esas actividades que seguramente ya veníamos olvidando. Estamos reincorporándonos al trabajo social, al trabajo con la gente, a las calles. Vamos seguramente a tener esa posibilidad de hablar de nueva normalidad, de reconocernos como personas en medio de las calles, en medio de nuestros trabajos, de nuestras labores, de nuestras funciones. Es una nueva normalidad, todavía con algunas restricciones, todavía con el uso obligatorio del tapabocas, todavía con el mensaje de lavado constante de manos, todavía con ese mensaje importante de prevención y de autocuidado. Pero ¿qué significa el autocuidado? ¿Qué está pasando de pronto cuando ese autocuidado nos está restringiendo más de lo que pensábamos en nuestras propias cabezas? Pues justamente hoy queremos hablar de ese denominado síndrome de la cabaña. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Por supuesto, como siempre, la invitación es para que ustedes se vinculen con nuestro programa a través de sus opiniones, sugerencias, inquietudes en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @RedMásNoticias. Con esto les damos la bienvenida. La pandemia por el coronavirus ha causado grandes problemáticas mentales en todas las personas. La depresión, la ansiedad y el estrés son algunas de las enfermedades que han aumentado a causa del confinamiento. Hace unas semanas, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta sobre esta situación. La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a una escala que nunca antes habíamos visto. Sin embargo, el desconfinamiento o la nueva normalidad decretada en el país desde el 1 de septiembre no resulta ser tan placentera para todos, pues muchas personas están experimentando miedo a salir de sus casas. Un estado mental y emocional que los expertos han denominado el síndrome de la cabaña, según un estudio de la Universidad Europea en el que se realizó un sondeo a más de 16.000 personas, el 50% de los encuestados sienten temor o ansiedad al salir de su hogar. Y es que con el confinamiento se ha desarrollado la idea de que este es el único lugar seguro. Los investigadores de la Universidad Europea recomiendan a las personas salir de forma paulatina, dando paseos cortos, generando rutinas y manteniendo las relaciones sociales. Si la ansiedad o el miedo siguen estando presentes, se debe pedir ayuda. La nueva normalidad no quiere decir que el virus se haya ido, se debe convivir con él. Por eso es muy importante realizar algunas actividades, pero con todos los protocolos necesarios para evitar el contagio. Y como ustedes saben, pues teníamos justamente este panorama general de lo que significa el síndrome de la cabaña. Pero aquí, en este espacio, en Más Salud en tus Manos, siempre recurrimos a los especialistas. Justamente son los encargados de ponernos en un mejor contexto lo que significa este tipo de situaciones, nuevas para muchos, conocidas para otros, pero nosotros recurrimos a los expertos. Es así como nos está acompañando la doctora Carolina. Ella es psicóloga, además tiene una vasta experiencia en todo este tema. Doctora Diana Carolina Ramírez Ospina, magíster en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Y es a ella a quien le preguntamos, dándole la bienvenida y agradeciéndole su tiempo en este espacio, ¿qué significa el síndrome de la cabaña? Bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el síndrome de la cabaña es un término que ha surgido en la época del confinamiento. Se ha utilizado para poder explicar esos síntomas tales como el miedo a salir de casa. No está tipificado como una enfermedad de salud mental, ni por los especialistas ni por la Organización Mundial de la Salud. Simplemente lo que está explicando es la sintomatología normalizada que está relacionada con ese miedo a salir nuevamente a nuestras labores rutinarias. Pero este es entonces un término nuevo, surgió pospandemia, surgió antes, es decir, hay quienes ya hayan experimentado ese síndrome de la cabaña por cuestiones personales, de pronto en otra época que hayan tenido que recurrir al confinamiento, a alguna cuarentena, o necesariamente es un término actual, nuevo, COVID-19. Es un término nuevo, efectivamente salió después del periodo del confinamiento. Este término lo que va a hacer, y pues lo que ha hecho hasta el momento, es poder reunir esos síntomas que la gente empieza a experimentar por perder el autodominio y como el pronóstico de lo que va a suceder. Y
como más adelante vamos a empezar a incluir nuevas rutinas, pues obviamente vamos a tener un desajuste y eso es lo que explica puntualmente este síndrome de la cabaña. Como tú lo mencionabas, es algo muy novedoso, es algo que surgió en esta cuarentena, no ha salido en otras, o bueno, no hemos experimentado otras cuarentenas o pandemias de este estilo. ¿Y cuáles son los síntomas? Claro, ya nos explicabas que esto no está, digamos, tipificado como una enfermedad, pero ¿cuáles son esos llamados de alerta? Porque claro, como todos estamos previniendo la enfermedad, ¿no? Entonces cuando vamos a salir decimos, hay que llevar el alcohol, hay que usar el tapabocas, sí se puede usar esa mascarilla también transparente, sí podemos usar el antifluido. Entonces también hay un poco de confusión con el hecho de la prevención y también el síndrome de la cabaña. ¿Cuáles son entonces esos signos de que estoy sufriendo este síndrome? Bueno, el miedo, particularmente va a ser el miedo, sensación, digamos que de angustia, una presión puede ser en el pecho, temblores, ¿sí? Y tensión a nivel muscular. Todo eso va a ocurrir porque tenemos que incluir en nuestras rutinas que antes estábamos llevando esta parte de los protocolos de salubridad, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener, digamos que más carga, mayor estrés, porque no solamente tengo que estar pendiente de lo que es mi día a día en el trabajo, sino también pendiente de que no me vaya a contagiar, de que tengo que llevar los protocolos, además porque en los sitios laborales como tal están incluyendo muchos protocolos y ese agotamiento mental, tanto físico y emocional, se va a notar cuando empecemos a incluirnos nuevamente. Diana Carolina Ramírez Ospina, ella es magíster en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, es nuestra experta especialista hoy en este tema del síndrome de la cabaña. ¿Lo ha escuchado? ¿Sabe qué significa? ¿Siente justamente el síndrome de la cabaña o alguien cercano a usted? Pues nosotros en Twitter queremos conocer sus opiniones y sus comentarios. La pregunta que hemos establecido para eso es la siguiente: ¿tiene o ha tenido miedo de salir de casa en medio de la pandemia? ¿Tiene o ha tenido miedo de salir de casa en medio de la pandemia? Con esta pregunta y con la invitación para que ustedes, mientras esta pausa comercial, se vinculen con sus sugerencias, con sus comentarios y sobre todo con sus inquietudes respecto al tema, nosotros vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos. Desde que comenzó la pandemia nos enviaron a la casa en modo teletrabajo y al principio fue un golpe duro porque pues estábamos acostumbrados como que a la rutina del colegio y todo eso. Cuando aumentaron los casos en Medellín, en Colombia, cuando los casos fueron aumentando, ahí fue aumentando mi poca necesidad de salir. Yo lo veía normal por todo lo que estaba pasando en el mundo. Yo decía, si no tengo que salir, no salgo. Todavía por las próximas semanas, si de verdad no tengo que salir, no pienso hacerlo. El domingo fuimos a comer helado y la niña que nos atendió tomó como 5 pedidos y luego estábamos ahí 5 personas esperando el helado. Y yo le decía al vigilante, pero ella tiene que despachar primero uno porque éramos muchas personas. Éramos 5. Pero en mi mente éramos muchas personas juntas en un espacio muy pequeño. Pero si toca salir y me toca salir yo para dar el ejemplo a mi hijo, que tenemos que volver a la vida en algún momento. Teníamos justamente esta nueva información, esta nueva nota, a quien agradecemos es a Sofía Álvarez por contarnos su testimonio y los miedos que siente al enfrentarse a esta nueva normalidad. Y hace un momento pues estábamos hablando de eso que significa el síndrome de la cabaña, de ese miedo a salir, de ese miedo a vincularnos nuevamente a esa llamada nueva realidad, ¿no? A entender cómo funcionan los protocolos del supermercado, del banco, del trabajo, incluso cómo estamos interactuando con la gente que nos encontramos en la calle. Pues justamente nos acompaña nuestra invitada especial, Diana Carolina Ramírez, magíster en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Doctora, entonces ya abordamos el problema, ya sabemos más o menos qué significa. Ahora también dependemos mucho de la subjetividad de cada uno, ¿no? Porque lo que para mí es complicado, para otro resulta sencillo, lo que para otro es muy difícil, para mí puede ser fácil. Entonces, ¿cuándo preocuparnos de lo que el síndrome de la cabaña significa? ¿Cuándo está pasando ya a una fobia, agorafobia, por ejemplo?
Esto es importante tenerlo en cuenta. Todos vamos a sentir un miedo al iniciar nuevamente con nuestras rutinas, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Vamos a sentir esa sensación como de inseguridad nuevamente, pero es importante tener en cuenta que si estos síntomas se convierten en una frecuencia alta, la duración de esos síntomas, digamos que permanece durante todo el día. Presenta bastante intensidad en todo lo relacionado con las reacciones fisiológicas y aparte de ello empieza a generar disfuncionalidad en sus rutinas diarias, tenemos que consultar como tal a un profesional. Importante no autodiagnosticarnos porque estamos en una cultura donde efectivamente tenemos algún síntoma, inmediatamente recurrimos a la web para poder conocer qué es lo que tengo. Si siente malestar, si siente estas características que acabo de mencionar, lo más importante es acudir a un profesional para que pueda hacer una evaluación con toda la normatividad científica que nosotros manejamos, por ejemplo, desde la psicología. ¿Y es posible que esto resulte en un miedo colectivo? Es decir, si yo siento ese síndrome de la cabaña, esa angustia, ese miedo a salir de mi casa, por ejemplo, se lo paso a mi mamá, se lo paso a mi papá, se lo paso a mi esposo, a mis primos, mejor dicho, toda la familia con el síndrome, ¿puede pasar eso? Pues sí, efectivamente todos nosotros aprendemos por imitación o por modelos. Sin embargo, hay unas personas que son más vulnerables, otras no tan vulnerables. Efectivamente, si todos en casa nos colocamos en el papel de poder dialogar sobre cómo nos vamos a cuidar, dialogar sobre los protocolos, empezarlos a incluir antes de salir. Estamos, por ejemplo, para las personas que ahorita van a salir al tema de la educación, que más o menos va a ser a mediados de octubre, es importante que tenemos un mes para poder incluir esas rutinas, ¿sí? Podemos utilizar esta parte de la imitación más para aprender sobre estos protocolos y disminuir así, como tú lo mencionas, ese modelo inadecuado frente a la situación del miedo. ¿Sí? Recomendaciones importantes, hablarlo e incluir esos protocolos. Importante poder, digamos que dar un buen modelo en casa de cómo llevar a cabo todo lo relacionado con el tema de la salubridad. Y lo otro, si tenemos niños en casa, tenemos que tener mucho cuidado porque ellos sí imitan todos nuestros comportamientos. Entonces también tenemos que ser modelo para ellos y poder enseñarles de una manera más adecuada a controlar efectivamente este miedo y no solamente controlarlo, sino hablarlo. Pienso que más allá de control es hablar sobre el miedo que esto nos genera a todos. Y concentrémonos justamente en los niños, cómo manejar este síndrome con ellos. Ya nos has dicho que efectivamente pues ellos reciben todas estas instrucciones y las imitan de los padres, ¿no? Primero voy a empezar con los padres y cuidadores. Padres y cuidadores, las recomendaciones que pueden observar cómo se están comportando frente a estos protocolos y frente al miedo que están experimentando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer efectivamente es autoevaluarnos. Segundo, hay mucho contenido en Internet para poder explicar qué es el COVID, cómo se transmite y cuáles son las conductas, digamos, de prevención que podemos implementar. También lo otro, podemos empezar a incluir dentro de la rutina este lavado de manos, ¿sí? Muchas veces bajamos la guardia porque como estamos en casa, no hacemos estos lavados de manera constante. Entonces, ahorita como estamos próximos a ingresar, los niños están próximos a salir, es más, en estos momentos ya están saliendo al parque, es poder empezar a incluir. Tú sabes que hay una cosa que se llaman hábitos y estos hábitos se pueden instaurar de manera muy fácil en los niños siempre y cuando como adultos tengamos esa organización en casa. Lo otro, ahorita se aproxima la época de volver o regresar a algunos colegios, de regresar nuevamente a las clases y lo importante es que durante este tiempo, que ya sabemos que va a ser a mediados de octubre, puedan empezar a incluir estas rutinas. Levantarse temprano, empezar con toda la rutina de autocuidado, luego la rutina de salubridad, que ya sabemos que son los protocolos de seguridad, para que el niño vaya avanzando y lo vaya incluyendo dentro de sus hábitos. Hace unos segundos los invitamos también a ustedes, nuestros televidentes, a participar con nuestra pregunta en Twitter. ¿Tiene o ha tenido miedo de salir de casa en medio de la pandemia? Pues tenemos respuestas, justamente. Gata del Páramo nos responde lo siguiente: de salir al campo, no.
que el aire limpio y la soledad son perfectos. De lo que sí he tenido miedo es de ir a la ciudad. Me estresa estar cerca de otros y me aterra las montoneras de la gente. Hasta dónde el tema de la distancia social, de los 2 metros, de que se me acercó, que tenía mal puesto el tapabocas, nos está generando también problemas de convivencia. Sí, efectivamente, sí lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a experimentar ese miedo al contagio de manera, digamos que intensa como otros, ¿sí? Y efectivamente lo que, y hasta yo lo he vivido y hasta lo hemos visto, es que hay personas que no mantienen ese distanciamiento. Hay otras personas que efectivamente sí siguen las instrucciones. Entonces ahí lo más importante es poder cuidarnos, autocuidarnos, ¿sí? No puedo cuidar la conducta del otro porque pues en últimas es su independencia, pero lo que yo sí puedo hacer efectivamente es retirarme. Si yo veo que alguien está muy cerca, me retiro y busco esa distancia. La recomendación va a ser más ligada a mi autocuidado y no a estar cuidando de otros, porque podemos incluir, aparte del miedo, problemas a nivel de comunicación, algunas dificultades en la calle, precisamente porque no tiene ese autocuidado. Entonces, efectivamente está mucho más relacionado con nosotros. Si yo veo que en el supermercado hay alguien que se está acercando mucho, pues buscamos una solución rápida para podernos alejar y va a ser mucho más fácil la convivencia de esta forma. Ahorita, pues ya estamos saliendo, mucha gente ya está saliendo y efectivamente lo que se ha visto es que no hay un buen uso del tapabocas, no hay un buen uso del tema de los protocolos de seguridad. Entonces, en la medida en que yo me cuide y cuide a los míos, ahí vamos a hacer una mayor parte, digamos que de prevención. Pero no, tampoco puedo incluir a que obligue a otro, empieza a incluir peleas, discusiones, ¿sí? Para poder efectivamente controlar la conducta del otro. No lo vamos a poder, va a ser algo que se nos va a salir de las manos, pero sí es importante el autocuidado. Pues ese es el tema que nos concentra hoy en Más Salud en tus Manos, el síndrome de la cabaña. Y ya que hemos hablado de lo que significa para esta nueva realidad, digamos que casi que post pandemia, pues vamos a hablar de las recomendaciones, de las soluciones, de lo que es realmente el autocuidado después de la pausa. Después de varios meses de aislamiento y restricciones, la nueva normalidad genera la posibilidad de volver a la cotidianidad. Pero, ¿cuál es la mejor forma para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia? La mejor manera de afrontar esta nueva normalidad es con muchísima precaución. Es importante no olvidar que el virus todavía está presente, que aún no se ha desarrollado una vacuna. Entonces, gran parte de las medidas que se están tomando obedecen a lograr un equilibrio entre una reactivación económica y cuidar la salud de la población en general. Afrontar la nueva realidad de manera positiva y no entrar en pánico son algunos de los consejos de los expertos. Tenemos que colocar nuestra atención, nuestros pensamientos y nuestras emociones en las cosas positivas que van a venir. Reactivar nuestra economía, el contacto con los demás, que esta es una situación que ya está pasando. Otro aspecto importante sería el de regresar paulatinamente a las actividades que antes teníamos. Me parece que es relevante no olvidar que somos muchos y muchos estamos pensando exactamente lo mismo. Entonces, si todos regresamos a la nueva normalidad al mismo tiempo, pues vamos a tener los mismos problemas que la historia ya nos ha mostrado. La responsabilidad individual es muy importante. Entonces, cada uno de nosotros cuenta. Lo que hagamos o dejemos de hacer en términos de protección y de responsabilidad puede tener un impacto. Continuamos en Más Salud en tus Manos. A ustedes gracias por acompañarnos. Siempre en este programa tenemos la posibilidad de compartir con ustedes esas inquietudes que han surgido por cuenta de esta pandemia, por cuenta del COVID-19 y por supuesto lo que más nos preocupa y nos ocupa
ocupa en este programa es la salud. Por eso nos hemos encontrado con un llamado síndrome de la cabaña, ese miedo a salir, a reincorporarnos a esa nueva normalidad. Y ahí teníamos entonces unas recomendaciones especiales respecto a este proceso, que hay que hacerlo paulatinamente, no pretender que de la noche a la mañana ya estemos tranquilos. Venimos de una etapa de confinamiento en donde nos han reiterado la gravedad de esta enfermedad si no nos cuidamos. Pues seguimos entonces con la doctora Carolina. Ella es magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y con ella justamente hablemos de ese autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Se nos olvida qué es eso justamente y no lo han repetido tanto, doctora. Sí, efectivamente. Mira, yo te voy a hablar de dos autocuidados importantes. El primer autocuidado es la parte física, es la parte médica en lo que estamos en estos momentos. Lavado constante de manos, el poder estar en casa, dejar de pasarnos las manos en ojos, nariz, oídos, boca. Ese tipo de conductas se pueden convertir en un hábito siempre y cuando lo podamos entrenar desde casa mucho antes de salir. Lo otro que es el tema del autocuidado emocional. Y entonces aquí ya me voy a relacionar más con la saturación de información que en muchas ocasiones, digamos que estamos expuestos. Abrimos Facebook, encontramos cosas sobre COVID, prendemos el televisor igual, mensajes, en todo lado está la información. Entonces yo me puedo autocuidar emocionalmente, evitando saturarme de este tipo de información. ¿Sí? Puedo irme y recurrir a las fuentes oficiales para saber en realidad qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? En muchas ocasiones vemos noticias mañana, tarde, noche, y tras del hecho vemos digamos que muchas propagandas frente al asunto, muchas notificaciones. Entonces yo puedo bloquear, yo puedo tener ese autocontrol para poder mejorar a nivel emocional. Y lo que te mencionaba de la parte más de salud y más de la parte física, que serían incluir todos los protocolos, estar muy pendientes. Si vas a ir al trabajo, por favor, lee todo el protocolo de bioseguridad que nos está ofreciendo los sitios laborales para que puedas incluir esas rutinas desde casa, y una vez te incluyas a la parte laboral sea mucho más fácil poder, digamos que engranar esas rutinas a mi rutina como tal de laboral. Y lo otro es que desde casa podemos hacer muchas actividades que estén fuera de estas rutinas, fuera de toda esta información. La idea es poder, digamos que incluir actividades que sean gratificantes, aparte de las laborales, hacer ejercicio, importante. Otra recomendación para que no se me pase es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde estamos, digamos que en un espacio muy cerrado, muy pequeño, y ahorita vamos a empezar con la actividad física de transportarnos. Eso va a sentir uno el agotamiento tanto físico como el agotamiento emocional por todos los protocolos que tenemos que llevar. Y tenemos participación de nuestros televidentes a través de Twitter, y esta vez es Gladys Ferro quien dice lo siguiente: más que miedo a la pandemia, le tengo miedo a la inconsciencia de los ciudadanos y la flexibilidad de las medidas. Pues justamente de eso se trata el autocuidado, ¿no? Las medidas las conocemos todos, la prevención física, como nos dice nuestra invitada, pues las conocemos todos, pero yo quiero saber una cosa, y es que cuando uno conversa con la familia, el sentirse raro es normal, ¿cierto? Entonces si yo le digo, no sé, a mis amigas, no, es que me parece como raro cuando estoy mercando que me ayuden a cargar las bolsas o que me ayuden a llevar el mercado al carro, hasta ahí normal. El tema raro, bien. Cuando ya digo, es que el miedo me está generando sudor en las manos, es que el miedo de verdad, yo salgo a la ventana y corro rápido al baño y prácticamente me baño nuevamente porque me da susto, ahí ya hay una preocupación. Sí, claro, efectivamente ahí se empieza a incrementar la intensidad y la frecuencia de ese miedo, donde yo ya no puedo controlarlo, siento que ya no puedo, digamos que poder regularme fácilmente. Entonces ahí pues digamos que la recomendación sí es empezar con un proceso psicoterapéutico. Mira que en estos momentos estamos todos ofreciendo el tema de telepsicología, si bien no podemos incluir nuevamente el tema de los consultorios, todo lo estamos haciendo de manera virtual, garantizando toda la confidencialidad. Entonces la invitación es que si efectivamente esto se sale de las manos, siento que no lo puedo controlar, en realidad ese malestar está siendo bastante incómodo en mi diario vivir, por favor, incluye el tema profesional para que te puedan evaluar de manera adecuada y científica.
Pues doctora, muchísimas gracias por esta conversación, además porque siempre que la tenemos en el programa pues nos sentimos más tranquilos justamente porque es que nos damos cuenta que eso lo estamos viviendo todos, es decir, hay quienes necesitaban y les surgía reincorporarse a esa nueva normalidad y eso es totalmente natural, pero hay quienes de pronto están sufriendo con esa reincorporación, se están sintiendo agotados mentalmente, como nos explica la doctora, ¿qué puede pasar? Entonces creo que ha sido muy grata esta conversación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero pues volvernos a encontrar más adelante. Muchísimas gracias y bueno, también el autocuidado y la actitud positiva tiene que ver mucho en esta situación. Vamos a salir juntos, estamos saliendo juntos de este problema, de este confinamiento, ya nos están permitiendo resocializar, reencontrarnos, sobre todo con las medidas que todos conocemos. Y aquí en Más Salud en tus Manos tenemos recomendación importante para todos ustedes, porque quizá necesitan hacer un giro. Y es que llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de recibir y de enviar dinero. Con Claro Giros realizas tus giros en puntos de venta Claro autorizados y los recibes en puntos Claro y Efecti de todo el país. Encuentra los puntos Claro autorizados en claro.com.co. Con Claro Giros, la felicidad es para ti primero. Y así llegamos al final de Más Salud en tus Manos, agradeciendo a nuestra invitada y a ustedes por estar en contacto con esta entrega semanal de este programa. Varios temas hemos tocado. ¿Falta alguno? ¿Tiene usted alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna inquietud? Pues por supuesto los invitamos a que a través de @redmasnoticias con el numeral puede ser Más Salud en tus Manos, se vinculen a nuestro programa, participen y por supuesto cada día tengamos más que aprender, porque para volver a la normalidad tenemos que ser mejores seres humanos y por supuesto cuidarnos. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada.